8 de agosto, muy buena noche. Qué bueno que está en sintonía de A la Medida. Siendo las 21 horas con 4 minutos, es un placer, como todas las noches, poder saludarte, Sandy. Gracias, Julio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy te veo muy emocionado y es que, mira, la jornada estuvo corrida. Intensa. Hoy. La verdad que sí. Y vamos a tratar diferentes temas que, pues, afectan o benefician al país. Lo vamos a estar tratando. Así es. Y usted no se puede perder, por supuesto, el análisis de Julio Talamonti y el desarrollo de las noticias conmigo. Así que bienvenidos a esta emisión de A la Medida. ¿Qué les parece si iniciamos con los titulares? Excelente. ¿Se le debe conceder medida sustitutiva? Faltan años para saber si el expresidente Otto Pérez Molina es culpable o no. Ante su hospitalización, la pregunta está en el aire. ¿Amenaza real o sobredimensionada? Para muchos hay que prestarle atención a posibles ataques de pandillas. Para otros es simplemente psicosis. La respuesta en nuestro análisis. Muertes desapercibidas. 2 pandilleros murieron dentro del preventivo de la zona 18. Las autoridades se enteraron hasta en la mañana. ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? Deportaciones y remesas al alza. Pese a la cero tolerancia del gobierno estadounidense de Trump, el Vanguard reporta una cifra histórica en transferencias monetarias. Historia de lucha y esfuerzo. Le presentaremos un extracto de la entrevista con Jorge Vega, donde relata cómo conquistó Barranquilla a pesar de estar lesionado. Armas de fuego y exorcismo. 11 niños fueron rescatados en Nuevo México. Según las autoridades, un hombre los entrenaba para realizar tiroteos en escuelas. Ayer usted se enteró de primera mano de lo que ocurrió con el expresidente de la República, Otto Pérez Molina. Hoy el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, pidió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizar nuevos exámenes médicos al exmandatario, quien fue ingresado al Centro Médico Militar por problemas cardíacos este día. El expresidente de la República, Otto Pérez Molina, quedará internado en el Centro Médico Militar. Un equipo multidisciplinario del Instituto Nacional de Ciencias Forenses lo evaluará para determinar su estado de salud y lo informará al juzgador. Entonces, precisamente es ese sentido de mandar al equipo multidisciplinario para que lo vaya a chequear, lo vaya a examinar a él, no solo el expediente, sino que a él, y nos pueda indicar qué fue lo que pasó el día de ayer, porque si fue desmayo, pues es una cosa diferente a que le haya dado un problema de corazón. El abogado defensor César Calderón explicó que los problemas cardíacos del exfuncionario iniciaron la tarde de este martes en el centro carcelario Mariscal Zavala cuando jugaría básquetbol. Bueno, bastante delicadas. El día de ayer tuvo 4 eventos cardíacos. Aparato dispositivo, el desfibrilador que tiene en el corazón, se disparó 4 veces. La primera vez 15 jules, la segunda vez 20 jules y las 2 últimas veces 40 jules, lo que significa que esas descargas eléctricas fueron las que le salvaron la vida. Pero al mismo tiempo hay que considerar que si el aparato hubiera tirado 1 o 2 más, se queda sin batería. Entonces, en ese momento tendría que estar a 10 minutos de un hospital. Y sin embargo, para sacarlo del sistema penitenciario pasaron casi 3 horas para poder sacarlo y llevarlo a un hospital. El exmandatario Pérez Molina ingresó la noche del martes a la emergencia del Hospital Roosevelt con serios problemas cardíacos, informó el ministro de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto Menegaso. Bueno, él tiene un problema serio en el corazón, tiene un cardiodesfibrilador, tiene una arritmia maligna, y entonces el desfibrilador cada vez que hay una arritmia dispara. Entonces los disparadores eléctricos tienen cierta vida, digamos 6 descargas de vida, 6 descargas y se muere el cardiodesfibrilador. Aparentemente tuvo 4 descargas el expresidente, entonces si se para el cardiodesfibrilador y se acaba la pila, eso es grave porque ya no tendría cómo sacar adelante la arritmia. Entonces para nosotros realmente en el Roosevelt anoche no teníamos los aparatos necesarios para hacer esas mediciones. Entonces, por eso fue que se fue al Centro Médico Militar.
En los próximos días se podría realizar audiencia para discutir y resolver si es necesario otorgarle al expresidente de la República, Otto Pérez Molina, una medida sustitutiva, es decir, cambiar la prisión preventiva por un arresto domiciliario. Hablemos del tema de la medida sustitutiva, la cual debería ser aplicable en la mayoría de los casos, siempre y cuando no existan algunos riesgos, como el peligro de fuga, como la obstaculización de la justicia. Hay un ejemplo muy reciente en este tema, el del caso del expresidente Álvaro Colón y del exministro de Finanzas Fuentes Knight. Los dos salieron con medida sustitutiva, a pesar de que están siendo inculpados en el caso transurbano. Pérez Molina, ¿verdad? En este caso también se le podría dar una medida sustitutiva combinada, por ejemplo, con un arraigo si existe el peligro de fuga, combinada con una caución económica, con la obligación, por ejemplo, de presentarse a firmar semanal o quincenalmente ante un juez, y también se le podía dar alguna medida sustitutiva a las personas. Hablemos ya no solo de Otto Pérez Molina, sino que cualquier guatemalteco, si se pudieran implementar, lo cual ya debería de hacerse, los brazaletes de control telemático, en el cual de alguna manera puedes controlar en dónde están las personas. Sin embargo, Sandy, y antes de iniciar la discusión, los factores de los casos mediáticos en los cuales los jueces no quieren quedar mal por ciertos intereses hacen que ante la duda y respeten completamente las garantías constitucionales de derechos humanos y dicten auto de prisión preventiva prácticamente a todo el mundo en Guatemala. Aquí quiero que hagamos un análisis comparativo. Por favor. Porque, por ejemplo, si bien son casos diferentes, tenemos entonces a dos expresidentes que están siendo procesados por diferentes delitos, diferentes situaciones. Graves ambos. Exactamente, pero entonces, ¿qué de diferente hay entre un caso y el otro por el que uno entonces sí optó por una medida sustitutiva? Porque si te das cuenta, los dos casos son mediáticos. Así es, Sandy. Pues lo diferente es el criterio de los jueces que lo aplicaron. Ya no hablemos aquí de personas, porque la gente dirá, no, lo que pasa es de que quizá está a favor de X presidente, de X funcionario. No, no se trata de eso. Se trata de estar a favor de lo que dice la ley. Y la ley dice, fíjate, Sandy, que salvo esos, o que haya una prueba muy contundente de que de verdad eres, digamos, un asesino, un narcotraficante, una cuestión así muy grave, en todos los casos debería aplicarse medida sustitutiva. Pongo un ejemplo. ¿Te recuerdas el caso del exministro de Gobernación Bielman, allá en España? Estaba siendo sindicado por un delito gravísimo, que es ejecución extrajudicial. Jamás le quitaron la libertad en España, le dieron medida sustitutiva. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Recordarán ustedes el caso mediático de O.J. Simpson, era un asesinato el cual se le estaba a él indilgando. Sin embargo, aquí en Guatemala, Sandy, las presiones a veces que se tienen de muchos sectores de poder hacen que precisamente pase eso. A unos se les mida con una vara y a otros con una distinta, en casos mediáticos. Ahora imagínate, Sandy, si es un guatemalteco de a pie común como nosotros, de antemano va a la prisión preventiva como regla normalmente de los jueces y lo que pide el Ministerio Público, sin importarles el tiempo que pasan las personas allá adentro. Es complicado, Julio, porque pareciera que están juzgando entonces con diferentes leyes a cada persona y en realidad son únicas. Pero mira, hay ciertas medidas que se pudieran aplicar, porque por ejemplo lo que se dice es que en ocasiones no se le puede dar la medida sustitutiva porque se tiene el peligro de fuga. Pero ¿qué otras alternativas hay para evitar entonces esta situación y que les puedan dar la medida sustitutiva? Bielman en España se hubiera podido fugar, pero ¿cómo lo controlan? Bueno, hay una medida sustitutiva que a él se le aplicó, que fue el arraigo, no poder dejarlo salir. Claro, para esto tiene que existir el control en las fronteras, esa es otra cuestión. Pero también aquí en Guatemala existen otras situaciones, es decir, el hecho de que debas presentarte, por ejemplo, ante el juzgador una vez a la semana para constatar tu presencia. El hecho de que dejes algún garante o algo en garantía como una caución económica, lo que la gente llama fianzas. Pero por sobre todo, Sandy, esto debería ir cambiando. Si en Guatemala implementamos el control electrónico, te dicen, te dicto un arresto domiciliario, pero entendido no un arresto domiciliario donde puedes salir de tu departamento, sino que un arresto domiciliario precisamente en tu domicilio. ¿Cómo lo controlo? A través de GPS con brazaletes de control telemático. No lo implementamos. Entonces tenemos esta gran problemática en la cual estamos violentando los derechos humanos de un montón de guatemaltecos, Sandy. Y sobre todo evitarnos diferentes situaciones. Uno, el hacinamiento. Dos, las complicaciones de salud que algunos están presentando. Recordemos el estrés que puede generar todo este
este proceso, aunado a las enfermedades que ya llevaban al momento de ser detenidos en realidad, todo lo que se podría evitar, Julio. Definitivamente serían muchas las ventajas, principalmente cuando tú dijiste algo, ya no hay hacinamiento, no tendríamos tanto hacinamiento, podemos controlar de verdad mejor las cárceles. Pero como no nos decidimos hacer eso y nuestros jueces siguen con esa mentalidad inquisitiva que ante la duda y respetan el artículo 14, que es la presunción de inocencia, entonces pasa lo que pasa. Por el momento este análisis vamos a dejarlo hasta acá, Sandy. Vamos a irnos a una pausa, pero regresamos con otras noticias y análisis. Usted no se las puede perder, así que por favor continúe con nosotros. Ya volvemos. Somos a la medida. ¿Qué piensa usted en este tema? Pues bueno, le contamos un poco del contexto. Este miércoles el organismo judicial solicitó al sistema penitenciario no trasladar mujeres y hombres sujetos a una investigación hacia la torre de tribunales. Esto tuvo conocimiento porque integrantes, aparentemente llegó entonces esta información de que integrantes del barrio 18 se tiene algún tipo de amenazas en contra de funcionarios o empleados del sector de justicia. Por lo tanto, tomaron esta medida de prevención. Pero veamos detalles acerca de esta situación que se registró esta mañana. El Departamento de Seguridad del organismo judicial alertó a los encargados y agentes de seguridad de diferentes áreas del país a estar atentos ante posibles ataques que realizarían integrantes del barrio 18 en contra de jueces y magistrados en las fechas 8, 18 y 28 de este mes. Ante dicha amenaza se solicitó a las autoridades del sistema penitenciario cancelar los traslados de los privados de libertad hacia la torre de tribunales. Asimismo, el Consejo de la Carrera Judicial informó que para resguardar la integridad física de los jueces de paz y personal administrativo, no se designarían juzgadores a los centros carcelarios para la celebración de las audiencias por enlace de videoconferencia. Porque en ese documento se hacía mención de que había recibido información de que algunos grupos criminales tenían pensado atacar en las fechas 8, 18 y 28 de este mes. Esto respondiendo a estos números porque al parecer los ataques estarán siendo dirigidos y perpetrados por el barrio 18. Entonces, para evitar cualquier tipo de incidente durante el traslado de los privados de libertad o bien en las sedes judiciales, se tomó la disposición con el sistema penitenciario de no trasladar a hombres y mujeres sujetos a una investigación penal. Se espera que los traslados de hombres y mujeres acusados por el Ministerio Público se reanuden este jueves a los juzgados y tribunales. El Departamento de Seguridad del organismo judicial elevó los niveles de seguridad en todo el país ante la amenaza de ataques que podrían realizar miembros del barrio 18. Y bueno, tenemos algunos datos que darles a conocer respecto a esta situación, el enfrentamiento entre estos dos barrios. Pero para eso quiero que Julio Talamonti me haga favor, por supuesto, de explicarme algunos datos, Julio, respecto de cuándo es que inicia este enfrentamiento, el reciente, obviamente, con el tema acerca de esta situación. Pero antes de esto, quiero que comentemos algo, porque las escuelas están siendo afectadas y asediadas entonces por los delincuentes, por estas pandillas especialmente. Ahora resulta que les cobran extorsión, imagínense ustedes, y esto ha desatado también alerta en las fuerzas de seguridad, quienes han implementado ciertos operativos y próximamente estarán realizando un despliegue policial para evitar cualquier tipo de incidentes. Pero conozca detalles de qué hará la policía al respecto. La Policía Nacional redobló su vigilancia en todas aquellas escuelas que están tipificadas como escuelas seguras y en todas aquellas escuelas que están tipificadas como de alto riesgo. Hemos tenido una muy buena colaboración y creemos que la logística que ellos pudieran operar nos puede llevar a buenos resultados para que no tengamos este tipo de acciones que realmente es preocupante porque demuestran un deterioro social enorme. Asimismo, se coordinó seguridad para el INEP de Amatitlán, luego de recibir una serie de amenazas por el cobro de extorsión. Inmediatamente se nos da el aviso por parte de los directores departamentales y las direcciones de los institutos. El ministerio articula con el Ministerio de Gobernación en varias líneas. Una es la línea inmediata de acción a través de las fuerzas policiales
para patrullaje y para investigaciones que nos pueden ayudar a establecer quiénes son los responsables de estas amenazas y de estos atentados. Y la otra es la línea de la prevención a través de escuelas seguras. Mientras tanto, las direcciones departamentales coordinan sus planes de prevención, luego que pandilleros realizarán una serie de amenazas ante posibles ataques en distintas instituciones. Nosotros estamos coordinando con el Ministerio de Gobernación desde el año pasado y especialmente con Escuelas Seguras la seguridad de los establecimientos. De todos he sabido que hemos tenido muchos problemas en toda esta área norte, ¿verdad? Chinautla, la zona 18, zona 24, zona 25, y nosotros tenemos diferentes programas con escuelas seguras. Sandy, hacías una pregunta muy interesante mientras presentabas esta segunda nota que también es por demás importante. Sí. Y es que esta alerta que avisó la Embajada Americana y que hoy se ratifica por parte del organismo judicial tiene un origen. En pantalla nuestros televidentes de A la Medida van a poder encontrar esta información y trataré de explicarla de la manera más escueta posible. El 15 de agosto del año 2005 es una fecha negra, llamémosle así, para el barrio 18. Se trató de hacer dentro de las cárceles guatemaltecas, fíjate Sandy, una tregua. Explico brevemente, lo que pasa es de que el principal enemigo de un barrio 18 es un MS-13 o Salvatrucha y viceversa. Desde que iniciaron las pandillas, Sandy. Ese día, aquí en las cárceles guatemaltecas, la Mara Salvatrucha rompió esa supuesta tregua y le dio muerte a 36 integrantes, Sandy, del barrio 18. La MS-13 recuerda y festeja de alguna manera su victoria, pero el barrio 18 no se queda atrás. Por eso las amenazas, de alguna manera, del barrio 18 para hacer un ataque en cualquier lado y en cualquier momento. Acá, ahora que regresemos precisamente acá a las pantallas tú y yo, quiero comentarte a ti algo e informarle a usted ahí en casita lo siguiente. No es la única fecha con característica, digamos, religiosa. Recordemos que el barrio 18 es una mara netamente guatemalteca, por eso su nombre de barrio, por eso ellos celebran en ese sincretismo extraño que tienen a la Virgen, a la Virgen de la Asunción, mientras que la MS-13 o Salvatrucha, que está muy ligada a las costumbres mexicanas, en algunos casos celebran mucho la fiesta de la Virgen de Guadalupe, fíjate tú. Entonces, en ese contexto, vamos a pedirle por favor a la licenciada Paola Ponce y a todo el equipo de producción acá en A la Medida que puedan ustedes ver allá en casita una segunda tabla informativa que ha preparado A la Medida para seguir comentando este contexto importante. Qué interesante conocer estos datos, Julio, porque nos dan la pauta entonces de por qué se dan estos enfrentamientos y por qué entonces el 15 de agosto podría ser una fecha donde se podría dar el repunte de ataques. Bravo, Sandy. El 15 de agosto y otra, realmente es todo el mes de agosto donde se han dado ataques. Desde el año 2005, estos ataques han sido constantes, continuos, sangrientos y sanguinarios. Las personas que nos siguen A la Medida en casa pueden leer lo siguiente. Barrio 18 está planeando, de hecho, porque si la Embajada Americana con la inteligencia que tiene para informarse de alguna manera está advirtiendo esto del organismo judicial, es una amenaza real. Esta información de alguna manera nos deja saber que hay amenazas concretas para operadores de justicia, para instituciones de seguridad, pero los ciudadanos guatemaltecos todos pueden verse involucrados y quedar en medio, porque al final de cuentas, recuérdate tú que los ataques de la guerra entre las maras son así, son sanguinarios y no les importa si hay gente en medio en esos tiroteos y en esas masacres. He allí la amenaza real en este instante, Sandy. Aquí nos preguntamos, Julio, y precisamente que ya que tocaste también ese punto, es cómo es posible entonces, si este enfrentamiento obviamente es entre estas dos pandillas que buscan imponerse una sobre la otra. Correcto. ¿Cómo nosotros nos vemos afectados si en realidad nosotros no pertenecemos ni somos parte, pero en realidad seríamos los más perjudicados ante este tipo de ataques? ¿Por qué? Si nos pudieras explicar un poco acerca de cómo funciona esto. Con mucho gusto, Sandy. Estos son fenómenos sociales que Guatemala trae desde hace 35, 36 años atrás, cuando a mediados de la década de los años 80 no nos dimos cuenta el peligro cuando surgieron estas dos pandillas en su momento que luego se transformaron en la tribu urbana que hoy conocemos como Mara. Lamentablemente, dentro de las creencias de las maras, fíjate,
surgieron de una manera de defenderse ellos en su momento en la ciudad de Los Ángeles de los negros, pero pronto de los afroamericanos ellos se convirtieron realmente en enemigos, y en esa cuestión ellos tienen algunas formas de pensar muy concretas. Primero, saben que su vida de marero se distingue por la vida loca, cárcel, hospital y cementerio, digamos, como principales destinos que ellos tienen. Saben que el promedio de vida de ellos es de 22 años y saben que una de las para ir ascendiendo dentro de sus distintas clicas es efectivamente atacar y matar a los pandilleros de esa pandilla o mara rival. Es allí, en ese odio eterno que existe entre las maras, en el cual no puede existir ninguna tregua, donde los guatemaltecos comunes nos vemos en medio de esa guerra, porque es una guerra, una verdadera guerra armada, sin cuartel y con mucha hazaña. ¿Te recuerdas el ataque, por ejemplo, el año pasado, antepasado fue, en el Hospital San Juan de Dios, y el pasado en el Hospital Roosevelt? Entonces, es una cosa dramática, Sandy. Es decir, ellos buscan entonces generar algún tipo de mensaje por medio de ciertos delitos, de ciertos ataques de forma violenta, y entre más violenta mejor, porque correcto, de esta manera ellos logran decir, bueno, nosotros somos capaces de hacer esto, y eso se va convirtiendo en un círculo de ver quién comete entonces el delito más sangriento. Tienes toda la razón. Recuérdate que otro de las cosas que es muy importante dentro del mundo de la mara es que son territoriales. Y recordemos que lo que te decía al principio, en el mundo de las maras, que son 9 países, la mara más grande es la MS-13, la primera que nació. Pero en Guatemala, la mayor de las 2 maras es el barrio 18. Y en esa territorialidad ellos quieren demostrar eso. Aquí el barrio manda. Y aunque en esa fecha específica, que fue el 15 de agosto del año 2005, el golpe dado por la MS-13 Salvatrucha al barrio 18 fue fuerte, ellos quieren borrar de la memoria de una manera sangrienta, terrorífica, y con este tipo de ataques, esa situación que para ellos fue fatídica. Para finalizar este tema, Julio, yo quiero que me respondas de una forma breve. Sí, Santi. ¿Amenaza real o sobredimensionada? Completamente real. Esta es información de inteligencia. Los análisis de inteligencia son serios, no solo de agencias guatemaltecas, sino que de la misma embajada estadounidense, que lo alertó a sus ciudadanos. Es una amenaza completamente real. Bueno, le vamos a dar seguimiento, porque de hecho también las fuerzas de seguridad se están preparando para poder prevenir cualquier tipo de incidente y repunte también en la violencia. Pero bueno, de momento concluimos con el tema. Correcto, y vamos a conocer otras noticias. Y precisamente en otro tema, el jefe edil de Coatepeque solicita que el Estado de Guatemala se haga cargo de mediar con el problema que se tiene de energía eléctrica en las 19 comunidades del área. Pero conozca cuál es entonces el llamado que hace al respecto. Luego de finalizar el diálogo entre el alcalde de Coatepeque y comunitarios de San Agustín Pacayá, el jefe edil Alfonso García Junco se presentó al Congreso de la República para solicitar que sea el Estado de Guatemala quien se encargue de mediar el pago de energía con las comunidades que se oponen a realizarlo. Porque si quieren solución y quieren diálogo, y que lo pidan por medio del Estado, no por medio de los alcaldes, que es cierto, tenemos un gran liderazgo, pero ese liderazgo nos compromete a tener una responsabilidad civil, consciente como guatemalteco de las áreas afectadas. Imagínese usted, dicen que el alcalde no consienta a los ladrones. Yo no consiento a los ladrones, pero estoy consciente que una persona de escasos recursos le llega un recibo de 5,000, 6,000 quetzales. ¿Qué es lo que le va a provocar? ¿Alegría? ¿O le va a provocar pánico o rabia o impotencia? 16 comunidades del área pagan energía eléctrica, 5 firmaron un convenio de pago y 6 se rehúsan a realizarlo. Por estos grupos, las comunidades enteras continúan sin el suministro de energía, aseguró el alcalde. Y ahora ellos en 5 minutos desconectan a la población, y nosotros tenemos que dar y pasar un viacrucis de meses tocando puertas por todos lados para que le reconecten la luz a nuestro pueblo. No se vale, no se vale. Y también darle espacio a terceros involucrados que se quieren involucrar para sacar protagonismo político. No se vale. Maynora Mezquita, vocero de Energuate, dio a conocer por qué aún no se ha restablecido el servicio. Nosotros como distribuidora el jueves pasado hicimos diferentes labores en el área, con lo cual logramos la recuperación de 15 comunidades. Sin embargo, la manipulación de la red, presuntamente por personas de 4 comunidades que se han opuesto a esta negociación, nos quitó nuevamente el servicio en estas áreas. Con estas 4 comunidades hemos intentado en múltiples ocasiones tener un acercamiento y no ha sido posible.
En este momento vamos a una pausa, Sandy. Así es, pero regresamos en breve con más. ¿Qué está sucediendo en el sistema penitenciario? Bueno, pongan mucha atención a la siguiente información porque por una supuesta disputa de poder entre clicas de pandilleros en distintas maras, en el sector 11A del preventivo de la zona 18, 2 internos fueron asesinados. Pero aparte de esta información hay otros datos que le van a sorprender, así que mucha atención. Cuando agentes del sistema penitenciario realizaban el conteo de reclusos del sector 11A, localizaron los cadáveres de Denis David Santos alias El Saico, jefe de una de las clicas del barrio 18, y de José Domingo Tomás alias El Travieso. Autoridades confirman a las 6:45 la ubicación de 2 privados de libertad, ya con la verificación de carencias y signos vitales es confirmado por el equipo médico de turno, pasando a generar los protocolos de prevención. Se descarta alteración al orden, se descarta amotinamiento, riña tumultuaria, aspectos operacionales que se mantienen en constante monitoreo. Con eso no se quiere minimizar el tema. Hay 2 personas que han fallecido en la tutela y custodia y resguardo del centro de detención. Esto pues será verificado, investigado y procesado por el Ministerio Público, que nuevamente generará las condiciones para descartar o confirmar la posible acción criminal en el deceso de estas personas. El razonamiento en cuanto al tema del diagnóstico pericial por el tema de fallecimiento será posterior a la necropsia de rigor por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuando el Ministerio Público indique su traslado para tal efecto. La ubicación de las personas privadas de libertad es en el área del sector 11A. Este sector tiene albergado al día de hoy un total de 302 internos con pertenencia a la pandilla 18. Se cree que el asesinato de los presos se debe a la disputa de la talacha, la venta de licor y droga entre los mismos miembros de la agrupación criminal. Impresionante lo que acaba usted de ver en la nota y lo que nos dejaba con esos datos, Sandy, en la curiosidad. Estos asesinatos ocurrieron efectivamente en el sector 11A del preventivo de hombres de la zona 18, la cárcel más grande del país. En ese lugar se encuentran exclusiva y específicamente los pandilleros del barrio 18. También están en otras cárceles, pero ahí es donde pasó esta situación. Esta guerra, llamémoslo así, interna, porque también hay una guerra interna entre las clicas, entre las pandillas, de alguna manera causa que cuando alguien comete un error o se deba de aleccionar a una persona, ellos aplican lo que en el término de la jerga de las pandillas se llama palmar a una persona. Palmarla es aleccionarla y es quitarle la vida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este descontrol? ¿Y por qué el sistema penitenciario no se da cuenta de esta situación antes de que los maten para prevenirlos? La respuesta es bien fácil. El control dentro de las cárceles y dentro de los sectores, que usted lo miraba en las imágenes que se presentaron acá en Alameda, lo tienen completamente los privados de libertad. Pero más que todo, Sandy, ahí están, mira, Sandy, en algún determinado momento las vamos a ver dentro del preventivo de hombres de zona 18, en el sector 11, ahí no entra la guardia penitenciaria. ¿Y cómo es posible que entonces los reos tengan el control? Tú me estabas dando unos datos detrás de cámara que quisiera que me compartiera, Julio, para nuestros televidentes. ¿Cómo es entonces? La gente se preguntará, pero ¿hasta qué medida los reos tienen el control? Especialmente cuando hablamos de las pandillas. ¿Cómo es que se maneja entonces este tema? Porque a mí no me cabe entonces cómo horas después se dan cuenta que hay reos muertos, no se dan cuenta de cómo ocurrió ni cuándo. Me encanta tu pregunta. Obviamente la guardia penitenciaria, vamos a ver, en una cárcel como esta, la más grande, hay aproximadamente 100 guardias penitenciarios de turno. Pero ¿cuál es la población que hay ahí? Más de 5.500 privados de libertad. Entonces es una desproporción de estado de fuerza muy grande. Específicamente donde está la pandilla, el barrio 18, allí de alguna manera la guardia no puede ni siquiera ingresar para dejarles la comida. Más bien lo que hacen es, salen 2 privados de libertad, 2 pandilleros a recoger la comida y llevarla. Si se acerca un guardia, literalmente se lo comen. Esto es real, no estoy parafraseando ni haciendo una figura retórica. Además, todos los días se hace la denominada tabla. ¿Qué es la tabla? Es el conteo de privados de libertad. Obviamente no pueden ingresar a donde hay sectores de pandilleros, entonces confían en que los jefes de la clica les dicen estamos completos. Cuando ellos palman a alguien, es decir, matan a una persona de su propio barrio, lo que hacen es avisar, hay 2 muertos, hay un muerto, y los sacan los propios pandilleros. Así pasa.
Qué increíble en realidad, cómo es que ellos entonces son los encargados de controlar. Y después nos preguntamos por qué entonces siguen operando con distintos ilícitos, y aquí tenemos prácticamente una de las respuestas. No hay control adentro, menos cuando se habla con los pandilleros. Lo has dicho de una manera muy acertada. Yo me tardé un montón de palabras para definirlo y tú lo dijiste muy bien en tres. No hay control y no lo hay. No existe. Por eso es que estamos hablando. Cuando nosotros hablamos aquí, Sandy, de que se deberían de aplicar medidas sustitutivas, es precisamente para este tipo de privados de libertad que no deben de salir. Me refiero, por ejemplo, al tema de las pandillas, cuando son cuestiones muy graves, que los pudiéramos controlar de mejor manera. Porque hoy por hoy las cárceles no solo son la universidad del crimen, sino que desde ahí se opera el crimen, sobre todo cuando hablamos de pandillas. Sí. Es por eso la urgencia que tenemos de tener otro tipo de infraestructura penitenciaria. Hoy por hoy tenemos que ser muy honestos, el sistema penitenciario tiene que aceptarlo, no de ahorita, de hace muchos años no existe el control real dentro de las cárceles. Mira, con estos datos que tú nos das, la realidad que se vive en esta situación, el control que tienen los reclusos, los pandilleros en las cárceles, nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué el sistema penitenciario no hace nada al respecto? ¿Qué puede hacer en realidad el sistema penitenciario? Está un poco amarrado de pies y manos, explico por qué, porque sabes tú que el sistema penitenciario guatemalteco es parte de una institución como lo es el Ministerio de Gobernación. Si fuese una institución autónoma, quizá de alguna manera pudiera reforzarse más. Pero si el sistema penitenciario, cuando yo llegué como director, lo primero que pregunté cuando llego a las instalaciones es ¿cuánto dinero tenemos para hacer o presupuesto para infraestructura, para mejorar la seguridad penitenciaria? Me dijeron 0 quetzales, porque el 80% o un poquito más del presupuesto se va en el pago de las planillas de los trabajadores del sistema penitenciario y en los contratos de comida. Entonces el resto del 20% es para gasolina, para los traslados, para seguridad, para todos los sistemas, el pago de luz, el pago de agua. Entonces es una tristeza realmente, Sandy, no tenemos cómo invertir en seguridad en este momento. Invertir en seguridad, eso es lo que a mí me llama la atención, porque en realidad no es un gasto como tal, sino invertir en este punto tan importante, y especialmente si estamos viendo la situación tan crítica que están enfrentando los centros carcelarios y cómo los guatemaltecos que estamos afuera, que estamos tratando de hacer las cosas bien, nos vemos afectados. Totalmente, porque ahora lo que está pasando es que dentro de las cárceles, y esto no va solo para los pandilleros, va para muchos presos que tienen mucho poder, muchos privados de libertad, ellos están mandando, están dando órdenes, están instruyendo, y las visitas sirven precisamente para hacer ese intercambio de cuestiones delictivas que se van a hacer afuera. Hasta que no entendamos que la reforma penitenciaria urge, esto va a seguir pasando, y lamentablemente este tipo de descontrol de muertes, de drogas, de ilícitos allá adentro van a seguirse dando, porque es la realidad triste del sistema penitenciario. Qué lamentable, pero esperemos de que en realidad esta reforma al sistema penitenciario se pueda realizar. Está la propuesta también de aprobar ciertos recursos para poder fortalecer este tema, para poder construir centros carcelarios de máxima seguridad y de esta forma cambiar entonces el rumbo del sistema penitenciario. Ojalá y se puedan aprobar estos recursos. Ojalá, Sandy, lo has definido de buena manera. Por el momento, en este tipo de noticias y esta nota vamos a dejarlo ahí, seguramente en otros días lo continuaremos ampliando. Pero claro ¿qué nos toca en este instante, Ahora Sandy? nos vamos a ir a una pausa, pero regresamos con otras noticias. Bueno, continuamos con las noticias judiciales. Para este día se tenía prevista la audiencia en contra de uno de los acusados, conocido como el Alacrán. ¿Qué pasa con él? ¿De qué se le acusa? Pues bueno, conozcamos más. Esta audiencia no se llevó a cabo porque, como saben, tampoco se realizó el traslado de reos, pero conozcamos entonces detalles sobre esta audiencia. El fiscal del caso, para demostrar que el acusado René Maximiliano Franco Canté, alias el Alacrán, estuvo presente en el hecho en el cual un contingente de la Policía Nacional cumplirían una orden judicial de desalojo, fueron emboscados con arma de fuego, presentó como testigo presencial a un agente policial. No llegara a ningún diálogo, entonces el juez nos dio la orden de desalojar, de abrir paso, por lo que quedamos en una hondonada, por lo que fuimos recibidos con disparos. En agosto de 2015, los uniformados recibieron la orden del juez de ingresar a una propiedad sin armas de fuego para desalojar a unas personas que invadieron. Pocos metros habían avanzado cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego.
Seguidamente escucharon la orden del jefe policial de tirarse al suelo. En el lugar había un sujeto conocido como el Alacrán, disparando con una escopeta. Lo que sí pude ver yo, a una persona con un fusil tirado al suelo. Posterior nos dio la orden el oficial que retrocediéramos. Fue cuando empezamos a salir todos. Ahí observé a la misma persona, al pelón, un gordo, le dicen el Alacrán, con una escopeta sobre un corral, donde yo ya quedé herido yo ahí. El preso, René Franco, es acusado por la Fiscalía del delito de asesinato en grado tentativa. Según la Fiscalía Penal, cuando atacó a los agentes tenía la intención de eliminarlos para impedir que realizaran el desalojo. Otras noticias nos dicen que Guatemala es vista como un importante centro de desarrollo tecnológico. Es por ello que expertos internacionales se encuentran en el país compartiendo experiencias de desarrollo para los emprendedores. En conjunto con la Superintendencia de Telecomunicaciones, expertos resaltaron el denominado emprendedurismo digital y la participación ciudadana. No tenemos un indicador preciso, pero justamente hay el interés local de tener una mejor interconexión. Ha habido algunos esfuerzos en los meses recientes de interconexión, generando ideas para un punto de interconexión de tráfico de Internet, y precisamente aprovechando ese interés es que hemos definido que Guatemala es el lugar donde teníamos que venir para tratar de capitalizar esos intereses en un esfuerzo ya concreto, ¿no? Tener interconexión entre los diferentes actores, ya sea en un punto central o directamente entre cada actor, entre par de actores. Guatemala, junto a la República Dominicana y Trinidad y Tobago, forman parte de este proyecto de desarrollo digital y de emprendimiento. Preste atención porque todo negocio que trabaje con cualquier tipo de madera debe estar registrado ante el Instituto Nacional de Bosques. De lo contrario, podría ser denunciado ante el Ministerio Público. Nosotros hacemos un levantamiento de datos, mapas, coordenadas, visitas, tratamos de conversar con las personas, de indicarles cuáles son los procedimientos para que puedan inscribirse ellos ante el registro del INAO. Esto ayudaría a ellos para poder regularizar sus actividades. Posteriormente, si esto no sucede, lo que corresponde y los manda la ley es a interponer las denuncias correspondientes. A la fecha, el INAP contabiliza más de 1.800 entidades que utilizan el recurso forestal. Sin embargo, se prevén monitoreos a nivel nacional para detectar a los que incumplen con la ley. Este año promoveremos, aparte de esta campaña, para que actualicen sus datos a las que ya están inscritas, una de Todos por la Legalidad, que lo que busca es incrementar estas empresas que estén en la formalidad y inscritos activos ante la base de datos a través de la búsqueda, mapeo de estas, y podernos reunir y poder conversar con ellos de los beneficios que también tiene de estar inscritos. Desde el 2016 a la fecha, se han presentado más de 260 denuncias ante el MP contra empresas y negocios que han incumplido con el registro correspondiente.